Muy buenos días. Esta clase va dirigida para los chicos de noveno. Muy buenos días para todos, muchachos. El día de hoy vamos a comenzar nuestro segundo periodo, perdón, hablando de la siguiente temática que son los conectores, las palabras conectoras, las palabras de enlace y a su vez hablaremos de lo que son los deícticos. ¿Listo? Es un tema bastante sencillo, es un tema bastante simple. Aquí lo importante o el propósito de la clase o el objetivo de la temática es que básicamente aprendamos a reconocer este tipo de palabras en distintos tipos de discursos, ya sean escritos, ya sean orales, ya sean discursos publicitarios, en fin. La gracia es que aprendamos a no solo identificarlos, sino a usarlos, porque cada uno de ellos, como tal, cada una de estas palabras conectoras, cada uno de estos palabras de enlace, se usan con un propósito, ¿sí? Un propósito no solo a nivel sintáctico, ¿sí? No solo a nivel de cómo darle forma a un discurso, sino a su vez de las ideas, de cómo se enlazan, cómo se unen, no solo palabras, no solo las unidades básicas del lenguaje que son las palabras, sino a su vez cómo estas palabras nos permiten conectar ideas y bueno, cómo conectamos esas ideas con distintos propósitos. Entonces básicamente es que memoricemos, que tengamos en cuenta una serie de palabras en distintos niveles y con distintas funciones y distintos propósitos, que les va a ayudar, a ustedes a crear y a redactar discursos mucho más cohesivos, con ideas más claras. Y bueno, eso es lo más importante y es el objetivo fundamental a la hora de hablar de los conectores. ¿Listo? Entonces, rápidamente vamos a recapitular lo que dice la guía, lo que se les entregará el día de hoy. Entonces, básicamente partamos de la definición que son conectores. Los conectores, como su nombre lo indica, tienen como función unir palabras, unir frases, ¿sí? Unir sintagmas o enunciados dentro del mismo párrafo. Además, sirven para establecer relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. Entonces es muy importantísimo porque estos, en algunas otras momentos se les puede llamar de otras formas, se les puede llamar incluso formuladores textuales, en fin, son palabras que van a garantizar que redactes un discurso coherente, ¿cierto? En el que tanto su forma como su contenido tengan una relación esencial a partir de la relación de las oraciones y de los párrafos que a su vez esas ideas conforman. ¿Listo? Entonces, tenemos una serie de conectores. Esos conectores a su vez se dividen en clases dependiendo de su función y de su propósito dentro del discurso, ya sea hablado, escrito, en fin. ¿Listo? Entonces, tenemos los conectores del tipo aditivos, que son aquellos que expresan la suma de idea. Entre los más fundamentales son además, también, asimismo, también, igualmente. ¿Listo? Cada uno de estos conectores a su vez se divide en subtipos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer el día de hoy es simplemente nombrar los que más usamos o los que son más recurrentes en los textos que leemos. ¿Listo? Tenemos los conectores opositivos, que son aquellos que expresan diferentes relaciones de contraste entre los enunciados. Ejemplo, los más usados son pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto punto, si bien. ¿Listo? Tenemos los conectores del tipo causativos consecutivos, que son aquellos que expresan relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados. Entre los más populares encontramos el porque, el pues, el puesto que, el así pues, el por lo tanto, el por eso. ¿Sí? Tenemos los conectores del tipo comparativos, que son los que subrayan algún tipo de semejanza, de comparación entre los enunciados, ¿cierto? Entonces encontramos expresiones como del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar.
Existen también los conectores llamados los reformulativos, que son aquellos que indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, bajo otra forma, lo expresado anteriormente en enunciados anteriores. Ejemplo, tenemos los conectores del tipo es decir, esto es, en otras palabras. También tenemos los subtipos que son los de recapitulación, que nos dicen en resumen, en resumidas cuentas, en una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis. Tenemos a su vez los conectores del tipo de ordenadores, que son aquellos que señalan las diferentes partes de un texto. Tenemos los más populares y los que más se utilizan en los discursos, que son por otro lado, por otra parte, a continuación, acto seguido, después, por cierto, a propósito, a todo esto. ¿Listo? Para la próxima clase, en la próxima clase Zoom o conferencia Zoom, hablaremos acerca de los deícticos, que también a su vez son palabras importantes, ¿sí? Que hacen referencia a otro tipo de discursos. Entonces, vamos a tener en cuenta esto de los deícticos para las conferencias en Zoom. Hasta aquí llegamos con lo relacionado con los conectores o palabras de enlace. Muchas gracias.